Si están buscando una librería única, con una selección que contiene todo lo que buscas, descubre Discovery Book. Tenemos desde novelas bestsellers hasta guías para emprendedores y libros para toda la familia. No te lo puedes perder. Y como patrocinador oficial de la Feria Virtual del Libro Guatemala, te traemos lo mejor de la literatura nacional e internacional directamente a tu pantalla. Visítanos online, encuentra tu próximo libro favorito y disfruta de promociones exclusivas, todo al alcance de un clic. Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro Guatemala, presentando el libro El Perdón de Andalay Belloso. Ya podría conversar. Buenos días, bienvenidos. Y muchas gracias por el espacio. Gracias a los organizadores de la Feria Virtual del Libro Guatemala por permitirnos estos espacios. Creo que es muy importante abrir estas posibilidades para que más personas puedan acercarse a la lectura y quien quita, pues poder inspirar a alguien a que pueda escribir su propia historia, ya sea una novela, contar su historia biográfica o también investigaciones, que es importante para el crecimiento cultural. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Adalid Belloso, soy psicóloga de aquí de Guatemala. Me recibí de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo 34 años y ya tengo 10 años de estar dedicándome a la psicología. Y pues es importante para mí compartir con ustedes esta información porque de hecho mi libro, El Perdón, surgió a raíz de mi investigación profesional para poder recibir mi título de licenciada en psicología. Y lo que más importante encontraba yo para mi investigación es dar a conocer los resultados que encontré en este estudio. Este estudio lo realicé yo aquí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, así que los datos que ofrezco en mi libro y la información que encontré es con población guatemalteca. Y me surgió la necesidad y la urgencia por investigar este tema porque realmente no hay información sobre el tema que investigué, por lo menos no sobre lo que ocurre en Latinoamérica en general y específicamente en Guatemala. Mi investigación fue sobre las consecuencias psicológicas del aborto. Y realmente es un tema que, a pesar de que es algo que ocurre en nuestra realidad desde hace muchos años, no conocemos cuáles han sido las consecuencias emocionales que puede vivir una mujer a raíz de este evento, ya sea que haya sido accidental, es decir, espontáneo, o provocado quirúrgicamente, o no importa realmente el método utilizado, sino que lo que más me interesaba a mí para la investigación es descubrir qué consecuencias a nivel emocional puede vivir una mujer a raíz de esto. Mujer específicamente porque mi investigación sí se enfocó en las mujeres. También me habría gustado conocer un poco la perspectiva de qué es lo que ocurre con la pareja, pero se hacía una investigación muy grande y necesitaba focalizar para poder realizarla adecuadamente. En un futuro me gustaría investigar sobre qué ocurre para las parejas e incluso para la familia que está cerca y cómo ellos lo viven, porque realmente una persona que está viviendo una afección, sea cual sea, afecta su entorno, que de hecho fue una de de los datos que conseguí, uno de los resultados que obtuve en esta investigación y que me parece muy importante para nuestra problemática actual. En el libro yo abordo, pues, en primera instancia, nuestra realidad, la realidad guatemalteca respecto al tema, los antecedentes que se conocen sobre el aborto, tanto lo que hay específicamente sobre qué es el aborto, cuál es la definición, y también me baso en qué es lo que conocemos sobre el aborto legalmente, sobre todo cómo es la ley aquí en Guatemala, porque sí incluí el momento en el que se hace legal en Estados Unidos, pero para mi investigación era muy importante saber cuál es la realidad legal aquí en Guatemala. Y la realidad es que aquí en Guatemala, en la Constitución,
se defiende, se reconoce la vida desde la constitución, desde la concepción, perdón, hasta la muerte natural. Ahí es donde se reconoce la vida y por ende aquí en Guatemala, de hecho, incluso no solo por la constitución, sino también en el Código Penal de la ciudad de Guatemala, de nuestro país, es reconocido como un delito el ocasionar un aborto. Se reconoce como un asesinato del sujeto que en ese momento es el bebé por nacer. Eso de forma general, hablando de la legalidad, no profundicé mucho en la parte legal porque no es el objetivo de mi investigación y tampoco la del libro. De hecho, mi idea al publicar el libro es que más personas puedan tener acceso a esta información para poder conocer completamente qué es lo que puede ocurrir a raíz de haber experimentado un aborto, ya sea este accidental o provocado, debido a que muchas personas no conocen qué es lo que puede ocurrir a nivel emocional como cultura en general, no solo aquí en Guatemala, de hecho en Guatemala es como cultura nos es muy complicado la idea de solicitar ayuda psicológica. Paradigma que a mi parecer, según la experiencia que yo he tenido dentro de la clínica como profesional, hemos ido derribando con el tiempo, sobre todo a raíz de la pandemia que vivimos en 2020. Se vio mucho la necesidad del apoyo emocional y esto permitió que más personas se vieran en la libertad de solicitar la ayuda psicológica. Y no solo aquí en Guatemala, he notado que también en otros países, tanto de Latinoamérica como en Norteamérica, como es Estados Unidos, también en Europa. En Europa es un poco más factible que la persona diga, bueno, voy a solicitar apoyo psicológico como si fuese a solicitar un apoyo médico cualquiera. Es algo que es parte de su rutina y van a su revisión. En Estados Unidos también es un poco más abierta la posibilidad de que las personas asistan a recibir su apoyo psicológico, pero en Latinoamérica no es tanto, por la idea que se ha concebido mucho tiempo de pensar que la terapia es solo para los locos o solo para personas que están muy enfermas o solo para personas que tienen grandes problemas cuando la realidad es que la psicología está abierta para cualquier persona. Todos necesitamos ese apoyo profesional, como cuando acudimos con el médico. Yo no acudo ya cuando la herida está en tal medida que me estoy desangrando, sino que incluso cuando recién me realicé un corte, por ejemplo, que accidentalmente me haya cortado en la cocina, por ejemplo, no voy a esperar a que se infecte la herida, sino que voy a consultar con el médico inmediatamente. Lo mismo ocurre con nuestra salud mental, así debiese de ser. Idealmente, si pudiese ser preventiva, pero si no es posible que sea preventivo, pues ya al momento de la emergencia poder atenderla. Y cuando hablamos de grandes problemas, no se requiere que una persona tenga una enfermedad mental como tal, como decir una depresión, un Alzheimer, ansiedad o problemas más graves o enfermedades un poco más graves como la esquizofrenia, ¿verdad? Que ya requieren medicamento, incluso la intervención de un psiquiatra, sino que también si yo estoy pasando por un duelo, es posible que necesite el apoyo profesional y está bien, no pasa nada. Podemos acompañar en ese proceso y no necesariamente tiene que ser algo tan grave, puede ser una situación como no saber qué carrera elegir para la universidad o no estoy seguro de si este trabajo me conviene o a qué me gustaría dedicarme eventualmente o si me he quedado sin trabajo, qué puedo hacer después o una persona de la tercera edad que, que necesite un apoyo emocional porque ya no tiene su rutina común que solía tener de ir a trabajar, sino que ahora se mantiene más en casa, si es una persona jubilada y ya no tiene mayor actividad. Y en eso nosotros podemos ser un apoyo. En ese sentido, pues se ha visto un poco más de apertura al apoyo psicológico. Y en temas como este, como lo es el aborto, no conocemos o no se conocían, quiero pensar,
estas consecuencias a nivel emocional. Mucho de lo que yo encontré es que sí, a raíz de haber sufrido esta pérdida o de haberse practicado el aborto por muchas justificaciones que hubiesen, que en ese momento no era el ideal, que en ese momento no puedo hacerme cargo, o soy muy joven, o ha sido producto de violencia, o como lo es una violación, la razón que sea, eh, qué es lo que me ha llevado a no poder tener este bebé, qué es lo que surge a continuación de. En ese momento se ve que la persona puede pasar desde una tristeza muy profunda hasta una depresión, ansiedad, incluso síntomas, perdón, de estrés postraumático, que en el estrés postraumático lo que vemos es una persona que en primer lugar pues se desconecta de su realidad y necesita volver a reconectar con la vida, con su vida normal, porque se aísla, tiene lo que nosotros conocemos como flashbacks, es decir, recuerdos sobre lo que vivió. En este caso que hablamos específicamente del aborto, pues tiene recuerdos sobre el haber estado en la camilla, cómo el médico hizo la intervención, o inclusive si fue una pérdida natural, pues ha habido casos en donde sí estaba acostada en su cama y en ese momento sufrió la pérdida, si se encontraba en el trabajo o si se encontraba en su casa, pero estaba en el baño. En el momento en el que haya ocurrido, la persona puede tener esos recuerdos y que se vuelven recuerdos intrusivos. Al hablar de recuerdos intrusivos, hablamos de que yo estoy realizando otra actividad cualquiera, como es esta presentación, por ejemplo, y de pronto yo tengo un recuerdo sobre lo que viví, sobre esa pérdida, sobre haber visto la sangre o sobre haber estado sola en el consultorio del médico o el no haber sido apoyada por mi pareja, el no haber sido apoyada por la familia. Todas esas cosas vuelven a mí en un momento totalmente inoportuno y eso es lo que lo vuelve un recuerdo intrusivo. También cuando hablamos de ansiedad, es una queja que suele ser muy común. Una queja es decir algo que a mí me afecta y hablo sobre lo que me está afectando. Cuando hablamos de la ansiedad, hablamos de que me cuesta respirar bien, mi corazón late muy fuerte, me sudan las manos, tengo pensamientos recurrentes sobre lo que ha ocurrido, dificultades para dormir y sobre todo la dificultad para dormir, el llorar mucho también se asocia con la depresión, que han sido de los síntomas más comunes que encontré a raíz de la investigación. También encontré otro tipo de síntomas que hablamos de síntomas a nivel de relaciones, que puede ser que la persona al aislarse, pues rompa sus relaciones interpersonales con familia, amigos y no digamos la pareja, que puede ocasionar muchos problemas a nivel de relación de pareja porque me genera conflictos. Si yo sí quería tener al bebé, pero mi pareja no, el no haberme sentido apoyada, o si ambos tomamos la decisión de no tener al bebé, pero de igual forma yo sentirme tan mal que, que pues yo le echo la culpa a mi pareja, aunque hayamos decidido los dos, o que la pareja sea o que mi pareja sea quien me culpe a mí, a pesar de que los dos hayamos tomado la decisión. Surge mucho de este tipo de conflictos, también a nivel laboral surgen ese tipo de problemas porque al no sentirme bien para poder funcionar adecuadamente en mi día a día, pues dejo de ir a trabajar o no funciono bien en mi trabajo. Puedo tener a raíz de este aislamiento también pues, ideas de suicidio, como es el querer tomar la propia vida, intentos incluso de suicidio, ya no, al no querer vivir. Esa alteración en el ánimo puede ser no solo la tristeza, sino también el enojo o mucho miedo. En el caso de la mujer que ha perdido a su bebé, ese miedo de que si vuelve a quedar embarazada, pues que vaya a sufrir una pérdida igual en los mismos tiempos o después. Y por eso puede hacerse muy difícil el pensar en un nuevo embarazo. Puede ser que haya cambios de hábito, como que si antes yo no salía
de fiesta o a beber, puede ser que ahora sí lo haga, para, ya sea para distraerme, porque no quiero pensar en eso o porque quiero sentir que estoy retomando mi vida de nuevo. Pero es un cambio de hábito que puede perjudicarme si yo empiezo a beber en entre esos cambios de hábito y yo bebo más de la cuenta y manejo, entonces puede ser que ocasione un accidente o que el estar en ese estado de ebriedad o de consumo de alguna sustancia, porque puede ser que en lugar de alcohol recurra a otras sustancias químicas como las drogas y que me hagan sentir mejor porque no estoy lidiando con mis emociones, no permito que se manifiesten las emociones y en ese momento me ayudan, pero viene a ser una conducta riesgosa porque puedo llegar hasta una sobredosis, una adicción y el no poder vivir sin esas sustancias, además de las consecuencias extras que pueda traer, problemas económicos, problemas laborales, incluso llegar a perder el trabajo, porque incluso a esto podemos llegar. No solo por el consumo de drogas, puede ser que la persona no consuma drogas o alcohol, pero por el malestar mismo que está viviendo, llegar a dejar el trabajo, porque es preferible quedarme en casa, llorar, estar encerrada y que nadie pueda verme mientras yo pueda lidiar con esto. Incluso se conoció un caso en donde la persona tenía tal aversión a verse por lo que había ocurrido que decidió ocultar todos los espejos que habían en su casa. No soportaba verse a la cara por lo que había ocurrido, por lo mal que se sentía, la culpa con la que estaba cargando. Este fue una de las principales diferencias que yo encontré entre ambos tipos de aborto. Cuando ha sido un aborto accidental, pues sí hay culpa, sí hay tristeza, sí hay ansiedad, pero se vive como cuando vivimos un duelo normal, un proceso de una pérdida normal. Al haber sido provocado, suele pasar mucho que la culpa es aún mayor y es muy difícil lidiar con ella. No porque alguien la esté culpando de sí, tú hiciste, no es eso, sino la culpa con la que vive la propia persona, de decir si hubiese hecho otra cosa, si mejor le hubiese dado en adopción, si mejor hubiese eh, buscado otra forma de pronto si hubiese podido salir adelante, no hubiera em, pues que no hubiera tenido que interrumpir mis estudios o continuar con mi vida normal y salir adelante con este bebé. Todas esas ideas es lo que me hace cargar con la culpa y es uno de los síntomas más fuertes que afecta a la mujer cuando hablamos de un aborto provocado. Eso fue lo que yo hallé en mi investigación. Y otra parte, pues muy importante es que lo que busco yo con esta investigación y con esta publicación es fuera de que alguien se pueda sentir acusado, al contrario, que pueda sentirse acompañado, comprendido y que se le puede encontrar un poco de luz al final del camino. Porque además de haber investigado sobre las consecuencias, sobre estos síntomas que se viven a nivel emocional, también investigué sobre cómo los psicólogos, cómo los profesionales abordan este problema, cómo ellos acompañan a la mujer que está viviendo estos malestares, estos síntomas. Y mucho de lo que encontré es que, pues aquí en el libro explico varias de las escuelas psicológicas que nosotros como profesionales utilizamos para acompañar a la persona. La más común es la cognitivo-conductual. La escuela de lo cognitivo-conductual lo que busca es que pueda yo expresar mis emociones y también hacer cambios en mi conducta, que pueda mejorar en mi accionar. Por ejemplo, si yo estoy pasando por una tristeza muy profunda, pues que yo pueda expresar esa tristeza, que pueda sentirla, que pueda descubrir de dónde viene esa tristeza, poder sanar eso que me está ocurriendo
Y si para sanar yo lo que necesito es de pronto escribir sobre la tristeza que estoy viviendo o escribirle una carta a una persona expresándole lo que yo estoy sintiendo, no necesariamente hay que entregar esa carta. Y si hablamos y hablando específicamente de la pérdida que se vivió, pues incluso han habido casos en donde se opta por escribir una carta para el bebé, para el bebé fallecido. Y también se propone que haya una carta de respuesta en donde el bebé responde a la madre. Y en varias ocasiones lo que se ha visto es que el bebé al responder a la madre la libera de esa culpa que está cargando, porque no fue algo que ella haya querido, hablando del aborto espontáneo, que no es algo que ella haya decidido, porque esa es la culpa que se carga de yo que hice, si no hubiera hecho tal esfuerzo, si hubiese comido mejor, si hubiese hecho tal ejercicio, tal vez no hubiera sufrido esta pérdida. Pero la realidad es que la naturaleza es así. A veces tiene esas pérdidas y no es necesariamente por algo que haya hecho alguien, fue un accidente. Y si hablamos de un aborto provocado, puede que el bebé en ese momento pueda responder y decir a la madre que la comprende, que está con ella, que no la culpa, que sabía lo que estaba ocurriendo. Es decir, encontrar esa forma en donde se pueda devolver un poco de paz a la mamá y eventualmente en el proceso lograr, pues, lo que dice el título del libro, el perdón. Lo que buscamos es que la propia madre pueda perdonarse a ella misma, que ella pueda encontrar ese momento de sanación, porque no buscamos acusar a la persona. No es ese el punto, no es ese el objetivo de la terapia, y mucho menos del libro. Al contrario, lo que busco es que se pueda comprender qué es lo que la persona está viviendo y qué es lo que nosotros como profesionales o como amigos podemos hacer al acompañar a esa persona. Si ustedes conocen a alguna amiga, alguna prima, algún familiar o a quien sea que esté pasando por esta situación, pues al leer el libro pueden encontrar formas en las que se puede acercar a la persona, formas en que se puede acompañar e incluso recomendar el apoyo profesional, porque en un momento dado es importante recibirlo. Hay un momento en donde hay un tope en lo que una amistad puede hacer o un familiar y necesitamos ese acompañamiento familiar, ese acompañamiento profesional, perdón. Si les ponía el ejemplo antes de la herida en el dedo al haberme cortado, puede ser que mi mamá venga en este momento y ella pues aplique presión con una toalla o que incluso pues aquí en Guatemala tenemos uno de los remedios caseros es colocar un poco de cebolla, del hilo de la cebolla, de la piel más delgada de la cebolla, y colocarla y eso ayuda a frenar un poco el sangrado. Pero si yo estoy viendo que es una herida más profunda y sangra más, evidentemente vamos a tener que acudir al médico. Lo mismo ocurre con nuestra salud mental. Puede ser que el que mi amiga me escuche, el que mi mamá me escuche, el que alguna prima, algún amigo, mi pareja me esté escuchando, me ayude, pero va a haber un momento en donde voy a necesitar que un profesional me acompañe. Ese profesional va a saber guiarme en algunos aspectos, que pueda tener algunas directrices más específicas para poder acompañarme. Y esa persona, si yo llego, eh, si es que tengo consulta una vez por semana, o una vez cada 15 días, o 2 veces por semana, eso dependerá de cómo se encuentre la persona, esa persona no va a llegar a un momento en donde me diga, ay, pero ya me cansé de escucharte lo mismo que vienes a contarme, que vienes a contarme lo mismo. Jamás te va a decir eso. Algún amigo puede que haya algún momento en donde se sienta frustrado al no poder ayudar y tenga esa reacción de, pero me seguís contando lo mismo. Y no es por atacar, sino porque el amigo puede sentirse acorralado y no saber qué hacer, cuando realmente la persona quizás en ese momento lo que necesita es contar la historia una y otra y otra y otra vez hasta verse desahogado.
Y para eso estamos los profesionales. Nos puedes contar la misma historia todo el tiempo y nosotros te vamos a escuchar y acompañar. Claro que va a haber un momento en donde nosotros sabremos, bueno, aquí estamos en un callejón sin salida y necesitamos encontrar otro camino, pero sabremos hacerlo profesionalmente. El libro lo que busca es poder dar a conocer qué es lo que le puede ocurrir a la mujer tras haber experimentado un aborto. Y más de una mujer dentro de un grupo familiar, dentro de una familia, más de una mujer ha experimentado una pérdida, o puede ser que más de una pérdida. Ha ocurrido en muchas ocasiones que cuando alguien de la familia, alguna chica joven, dice haber experimentado esa pérdida, de pronto a la abuelita le da por contar que ella también vivió una pérdida una vez. O la propia madre en algún momento dice, yo también tuve una pérdida una vez y nunca se había hablado de eso en la familia. No se conocía de esa pérdida. Y es importante que podamos conocer esa parte de nuestra historia familiar también, porque el vivir esa pérdida puede ser por muchas razones. A veces puede ocurrir que como es el primero, un ginecólogo una vez lo explicaba así, que es como si la matriz ensayara y luego suelta esa fecundación, porque no estaba preparado, porque está pues tratando de alistar el ambiente y no estaba listo y se produce la pérdida. También puede ser que haya alguna afección física como endometriosis o algún otro, o quistes en los ovarios, alguna otra complicación que impida que el embarazo se complete y se llegue a término. O puede ser que haya alguna otra afección que pueda haber traído el bebé incluso y se produce la pérdida. En el caso de ser uno provocado, ahí más que había físicamente es que puede provocar luego físicamente después de haberse practicado el aborto, que puede haber pues pérdida del útero, puede que haya que extraerlo, puede ser que haya una pérdida significativa de sangre, puede ser que incluso se provoque la endometriosis luego de. Incluso hay casos en donde se ha visto que luego de eso pues se produzca el cáncer. Hay diferentes posibles secuelas físicas que si a alguien no le pasó nada físicamente, pues qué bien, qué bueno que no le pasó nada. Pero suele pasar que hay alguna afección física y la atendemos. Hablando de la parte de nuestras emociones y nuestra salud mental, hay que hacer lo mismo, atenderlas, atender lo que está ocurriendo en mi mente tras haber experimentado esta situación. Porque no es como si dijéramos, bueno, voy a quitarme una muela, no, no es eso. Puede ser que el procedimiento sea simple, pero no es cualquier cosa lo que ha ocurrido. Y es importante atenderlo. Lo que la madre está sintiendo en ese momento es importante afrontarlo y que sea acompañada. Y eso es lo que yo percibo con mi libro, dar a conocer estas consecuencias, esto que las personas experimentan y que podamos acompañarlos de una mejor manera. Aparte de la forma cognitivo-conductual, también hay otras formas en donde como los profesionales acompañan. Existe la logoterapia, que es el buscar, encontrarle un sentido a la vida. También podemos buscarle un sentido a esto que ocurrió. También hay una terapia que se conoce como EMDR, que habla de los movimientos oculares, y estos movimientos oculares se utilizan para trabajar el trauma y que es lo que muchas veces presentan las mujeres ante esta situación. Y que es importante que hablemos de estos temas, así como hablamos de la depresión, de la ansiedad y de todas las afecciones mentales que hay. Este es un tema importante que necesitamos abordar. Tener la información completa de lo que puede ocurrir, porque sí se habla de las afecciones físicas, hablamos de cuáles pueden ser los posibles riesgos físicos de practicarse un aborto. Hablemos también de los posibles riesgos mentales y emocionales que podemos
experimentar a raíz de esto. Compartámoslos también. Y es importante que se conozca todo esto. Y ya ahí podemos decir que podemos tomar una decisión totalmente informada. Y si lo que vivimos fue una pérdida, pues poder acompañar de la mejor manera a la persona que lo vivió, si fue una pérdida espontánea. El poder comprender lo que ella está viviendo y escucharla y acompañarla lo mejor posible. Y es por eso que está aquí el perdón, que quiero compartir este conocimiento que yo encontré. Y si alguien quisiera rebatirme y quisiera hacer su propia investigación para ver qué es lo que, si encuentra algo nuevo o diferente, pues los invito a que lo hagan. Eso es lo que busca la investigación científica. Eso es lo que buscamos, el poder encontrar, si se quiere, un consenso o toda la información que podamos reunir de las problemáticas que nos rodean. Y pues los invito a que puedan adquirir el libro. Aquí en Guatemala lo encuentran en varias librerías, como es de museo, en Sofos y también también con la editorial, Independiente Editorial Digital, también pueden adquirirlo con ellos y directamente conmigo, también pueden adquirir ahí el libro. Así que, pues, de eso es de lo que trata el libro, el perdón, y pues abramos el diálogo, abramos la conversación y compartamos estos temas, podamos acompañar. La investigación científica también es importante que llegue a más personas, a la mayor cantidad de personas posible y que se conozca. Así que si quieren adquirirlo, pues ya saben en dónde pueden accesar a él. Y pues muchísimas gracias por su atención. Le agradezco de nuevo a la Feria Virtual del Libro Guatemala por el espacio. Gracias por abrir el diálogo, gracias por abrirnos el espacio y poder compartir nuestros escritos. Y como me dijo mi editora una vez, pues todos tenemos una historia que contar, toda historia merece ser contada y toda historia merece ser escuchada, merece ser leída. Y me gustaría cerrar con una frase que está aquí en mi libro y es de Michael Berenbaum. Y dice, cuando destruyes a niños, destruyes infinitas posibilidades. Toda vida vale, toda vida merece ser vivida. Muchísimas gracias por su atención y pues espero poder compartir con ustedes en otra oportunidad.